En unos instantes más, el presidente de la República va a dar declaraciones a la prensa. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Los beneficios y a cuántos distritos va a beneficiar esta planta de tratamiento. Esto es prácticamente todo Lima Sur, son casi 18 distritos, estamos hablando de 260.000, 2.600.000 habitantes, ¿no? Gracias Pancho. Es decir, con esto, más la planta La Taboada y más pequeñas plantas, estamos cubriendo toda la demanda de Lima y Callao en lo que es el tratamiento de aguas residuales, casi al 100%. Entonces, esto nos da la confianza de que ahora lo siguiente que hay que hacer es acometer a través de Sedapal y empresas privadas las conexiones de sistemas de desagües, de casas en asentamientos humanos, todos para que se integren a estos grandes colectores que tiene Lima. Lima se convierte en una de las pocas capitales sudamericanas que tiene este sistema casi al 100%. Presidente, usted ha destacado que se tienen que seguir algunos pasos en temas de infraestructura para el siguiente gobierno. ¿Qué pasos deberían seguir? Bueno, tenemos el tema de saneamiento, tenemos que coberturar el tercio que todavía, o un poco menos del tercio que todavía en el área rural no tienen acceso al agua potable. Necesitamos continuar con los proyectos de tratamientos de aguas residuales que tienen que hacerse en cada una de las capitales de región. Hoy día regiones como Ancash, La Libertad, Piura, Chiclayo, o Lambayeque, y otras en el sur también, requieren estas plantas. Eso se está avanzando. En Puno estamos también trabajando la planta de tratamiento de aguas residuales, pero esos son los proyectos que tienen que continuarse. En el tema de salud, por ejemplo, tenemos que seguir avanzando en los grandes hospitales que se están haciendo a nivel nacional. Dentro de poco, unos días, voy a inaugurar el Hospital Carrión en Junín, en Huancayo, pero hay que continuar el tema de infraestructura vial. Nosotros vamos a dejar cobertura pavimentado aproximadamente entre el 87 y 88% de las pistas a nivel nacional pavimentadas, de responsabilidad del gobierno central. Esa diferencia, ese 13, 14% que falta, debe concluirlo el siguiente gobierno. Estamos dejando corredores viales, ¿no?, transversales a la longitudinal de la sierra, a la Panamericana, y en muchos de esos casos vamos a dejar la obra en ejecución. Todo eso tiene que continuarse. Entonces, hay mucha infraestructura por hacerse, pero además de eso, y fundamentalmente, hay que alertar que las reformas que hemos iniciado no deben paralizarse. Por ejemplo, la reforma educativa, la reforma de lo que es política social, la reforma en lo que es política de diversificación productiva, de infraestructura, porque son apuestas a mediano y largo plazo. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando entra un gobierno y tiene que priorizar, muchas veces asumen posiciones cortoplacistas y no de estadistas, que es priorizar los proyectos de mediano y largo plazo, como son las grandes reformas, como la reforma educativa. O sea, no podemos permitir, ¿no?, que en un próximo gobierno digan, bueno, preferimos hacer esta infraestructura y suspendemos la reforma educativa o la reforma de salud, porque en estas reformas una de las características es la inversión en el capital humano, en lo que es el gasto corriente. Y muchas veces los gobiernos en general y en los diversos niveles prefieren invertir en cosas que se puedan ver y no en el capital humano. Ese es el problema que tenemos hoy en el Perú, el déficit de inversión en el capital humano, y que lo que nos puede asegurar que esta inversión que este gobierno ha venido haciendo en capital humano es la continuación de la reforma. Llegar al 6% en educación es fundamental y un compromiso para la siguiente administración, de cara al 2021. Estamos en directo en ATV Más Noticias, presidente. Usted ha dicho más propuestas, menos pullas en esta campaña electoral. Así, y me ratifico, más propuestas y menos pullas, porque lo que necesitamos escuchar son propuestas concretas, porque como ustedes han visto, este ha sido un proceso que ha tenido ciertas características de impugnaciones, inestabilidad de candidatos, y el gran perjudicado ha sido el elector, que no ha escuchado la mayoría de propuestas, solo ha escuchado impugnaciones, ha escuchado peleas hasta el último voto, como estamos viendo ahorita, cómo están que se matan por un voto, para ir a agarrar un curul en el Congreso, pero no estamos escuchando las propuestas. No estamos escuchando cómo va a ser el proceso de masificación del gas, que este gobierno lo inició. Solo escuchamos crítica, pero no hay ninguna propuesta. O en el tema de seguridad ciudadana, escuchamos
cosas que hace un año, 2 años decían lo contrario, ahora más bien dan media vuelta derecha y dicen, o sea, se contradicen. Entonces lo que estamos encontrando es una confusión que puede parecer hasta cierto punto un carnaval de propuestas que no tienen ningún sustento. La diferencia es también, y eso ayudaría mucho a la prensa, es que los candidatos nos digan cómo se van a financiar las medidas que ellos piensan. O sea, la clave es el proceso. Todos sabemos que hay que mejorar la seguridad ciudadana, todos sabemos que hay que mejorar la salud, la educación, la infraestructura. Este gobierno lo está haciendo. Algunas personas podrán criticarnos, otras podrán estar de acuerdo con nuestra posición, pero el hecho objetivo es que lo estamos haciendo. Estamos parados en una obra que este gobierno puso la primera piedra y pone la última piedra. Ahora, nosotros hemos hecho un proceso, ¿no?, para que esta obra se viabilice trabajando de la mano con el sector privado, con este tipo de convenios. Lo que nosotros queremos saber, como electores, como peruanos y peruanas, es cómo piensan los candidatos a la presidencia de la República y sus agrupaciones políticas, qué van a hacer con las reformas que este gobierno emprendió, qué van a hacer con los programas sociales, con la política social, qué van a hacer con la reforma educativa que cada día demanda mayor inversión en lo que es capital humano, acompañamiento de docentes, los programas propios que tiene educación como el Sistema Nacional de Becas, rutas solidarias, los colegios de alto rendimiento, la apuesta por la recuperación de la jornada escolar, incluyendo materias como educación física que ya se había perdido. ¿Qué van a hacer en salud con la reforma educativa, la reforma de salud, perdón, que hoy día permite a los médicos o al personal de salud que trabaja en áreas rurales, zonas de emergencia, fronteras, tener un beneficio económico frente al que trabaja en Lima? Esas cosas creo que son fundamentales. Presidente, usted hablando de reformas, usted respalda la propuesta de modificar la Constitución, la actual Constitución, como la ha planteado la lideresa de Frente Amplio, Verónica Mendoza, quien estuvo en su partido y fue disidente de su agrupación política. Bueno, solo me quedaría con la última parte, porque yo como presidente de la República, obviamente, prefiero no opinar sobre las propuestas que están dentro del marco de la campaña, pero lo que sí, como una persona responsable y siendo el jefe de Estado, creo que hay que también orientar a hacer un poco de pedagogía, en el sentido de que si quieren hacer esto, que digan cómo lo van a hacer, cuál va a ser el mecanismo, el procedimiento, porque hay muchas formas de hacerlo. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, lo que llamamos nosotros una revolución educativa en paz, ¿no?, en democracia, y que nos ha permitido reorientar, reestructurar el presupuesto general de la República desde el primer año de gobierno y llegar al 4% del Producto Bruto Interno en educación cuando estaba en 2.9. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el siguiente gobierno? Y ese aumento, ¿en qué lo va a invertir? ¿En colegios? ¿Mejoras salariales al maestro? ¿Crear más acompañamientos a los maestros? Porque ustedes ven, la mayoría de colegios públicos, por ejemplo, no tiene un psicólogo, ¿no? ¿O qué vamos a hacer? Nosotros estamos creando lo que es el plan de prevención dental, porque hemos visto que el 90% de los niños en el área rural tienen caries, y en las áreas urbanas un poco menos, pero igual. Entonces tiene que haber un tratamiento de prevención dental que empiece en las escuelas. ¿Qué van a hacer sobre ese tema, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que nos puede hacer ver que hay diferencias abismales, hay diferencias sustanciales en esas dos propuestas, en dos candidaturas. En medio de estas pullas a veces se le menciona a usted, y de hecho Keiko Fujimori ha dicho que usted hace a veces de vocero de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, probablemente, pero como le digo, no creo que convenga que yo me meta en la campaña electoral. Ustedes ya me conocen cuando entro en campaña electoral cuál es mi estilo, así que prefiero dedicarme al tema de las obras que benefician al pueblo. Hemos estado estos días inaugurando obras, primeras piedras de carreteras, hospitales, hemos asfaltado, por ejemplo, desde Satipo hasta Mazamari, pasando por San Martín de Pangoa, hasta Puerto Copa, en el Perené, en Selva Central, articulando Junín Selva con Ucayali, y estamos construyendo el puente en Puerto Copa, un puente de más de 300 metros, o aproximadamente 300 metros, no tengo ahorita la cifra exacta, pero es un puente que jamás hubieran esperado las zonas de Ucayali y Junín. Y estamos construyendo en Puerto Inca
otro puente de más de 300 metros, eso tampoco lo hubieran esperado allá porque el Estado nunca llegó. O en la frontera, en Patas, en la frontera entre La Libertad, Ancash, el puente Raimondi, de más de 300 metros de largo. Eso no lo hubieran esperado. Tenemos un programa de 1000 puentes y estamos avanzando para tratar de cumplir esas metas. Esa es mi agenda de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo hoy día nosotros. Presidente, viene otra marcha después del 28 de julio. ¿Se quedará en el país todavía, presidente? Algunos piensan que usted se va a ir del país. ¿Tú piensas eso? No, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Se viene otra marcha, presidente. Se viene otra marcha. El 31 de mayo. ¿Contra qué? Bueno, no voy a opinar sobre ese tema de marchas, paradas militares, nada de esas cosas voy a opinar. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es trabajar para el país. Muchas gracias. Las palabras del presidente Ollanta Humala Tasso, quien nos ha hecho comentarios sobre temas de política. Él ha indicado que va a seguir trabajando hasta el último día de su gobierno. Así también ha indicado sobre esa planta de tratamiento que se van a seguir construyendo más plantas en el país. Bien, esa es la información. Patricia, contigo a estudios. Perfecto, Mónica, gracias. Entonces, últimas imágenes de la visita del presidente a esta planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino La Chira en Chorrillos. Información en vivo. Hasta aquí los detalles de esta información oficial. Continúe con nuestra programación en ambas señales, TV Perú y 7.3. Permiso.